Vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo en Ecuador. Fue uno de los temas de portada de esta edición de Telediario, las protestas indígenas que tienen en vilo al gobierno de Lasso, protestas que están relacionadas con el aumento de los combustibles, con la flexibilización laboral, con la crisis social que vive fuertemente Ecuador y que ha derivado que sectores más postergados, más vulnerables, que se vieron afectados en sus derechos, tomaran las calles y además desafiaran esta situación de estado de excepción que había impuesto Guillermo Lasso, el presidente del gobierno conservador allí en Ecuador. Pero vamos a tomar contacto con el analista internacional Emilio Ordóñez para poder descifrar alguna de las claves que está dejando esta protesta en Ecuador. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con Emilio Ordóñez, analista internacional, lo decíamos. Ecuador que está en vilo por esta rebelión de las comunidades indígenas que han dicho basta a muchas desigualdades, a una situación crítica desde lo social con el gobierno de Guillermo Lasso. Al decretar el estado de excepción, Lasso además anunció la declaración de la emergencia en el sistema de salud pública ante la falta de medicinas y prometió duplicar el presupuesto en la educación intercultural para las comunidades indígenas. Bueno, vamos a ver si esto finalmente se cumple. Creo que ya hemos podido retomar el contacto con Emilio Ordóñez. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buen día para todos. ¿Cómo andan allí en Río Cuarto? ¿Todo bien? Muy bien, un verdadero placer. Emilio, una situación en la que el gobierno de Lasso no parece encontrar las respuestas y por el otro lado, las comunidades indígenas y estas protestas en las calles que parecen ratificarse y tomar fuerza con el transcurso de los días. Así es, después de 12 días de movilización en lo que se ha dado en llamar el paro nacional indefinido, vemos una situación en la cual se conjuga un clima de tensión a partir de las manifestaciones llevadas adelante por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, y el gobierno, por otro lado, unos tímidos intentos de diálogo y búsquedas de acuerdo que por el momento están en mínimos. Lo que se planteó a esta hora desde el gobierno de Lasso es desmilitarizar la Casa de la Cultura, un espacio en donde se reunirán los principales dirigentes originarios para determinar los pasos a seguir. Lo cierto es que después de 11 días de manifestaciones, 4 muertos, más de 100 heridos y muchos detenidos y más de una centena de detenidos, la situación parece crecer en intensidad y en tensión porque ya no se trata solamente de un movimiento o de una manifestación que solamente incluya al conglomerado de la CONAIE, sino que ha empezado a incluir sindicalistas, docentes, movimiento estudiantil, una serie de colectivos que le dan mayor densidad social a la manifestación y que van poniendo blanco sobre negro sobre la verdadera situación económica de Ecuador, sobre la carestía social que está pasando Ecuador en este momento y sobre todo lo que está haciendo es ampliar el espacio social de protesta, lo cual obviamente no favorece la posición de Lasso y debería favorecer a una mayor instancia de negociación, cosa que en este momento no está ocurriendo, salvo en estas cuestiones puntuales que estamos señalando ahora. Emilio, pensaba en lo que ocurrió en Chile, en lo que sucedió luego en Perú, en Colombia, gobiernos de derecha, gobiernos conservadores, que debieron enfrentar esa rebelión, esa movilización en las calles y que derivaron además en cambios electorales, ¿no? Sucedió en Perú, sucedió en Chile, sucedió en Colombia con un resultado histórico y hoy enfrenta a un gobierno incipiente como es el de Lasso también a este mecanismo. Es una... ¿cómo se puede describir? ¿Es un agotamiento de la gente a las políticas neoliberales o políticas conservadoras? Mira, no escuché la última parte de tu pregunta, pero sí planteaste escenarios interesantes en términos de comparar eventos como en Chile, en Perú y en Colombia que justamente dieron lugar a cambios de gobierno y situaciones que
patearon el tablero político allí. Yo tiendo a pensar dos cosas. La primera es que tal vez el ejemplo ecuatoriano es un ejemplo que ya hemos visto alguna vez, lo hemos visto con el gobierno de Lenín Moreno en 2019, repito, no sé si señalaste esto anteriormente, sí. Pero estas manifestaciones en particular recuerdan mucho a las de octubre del 2019, en aquella ocasión fue un aumento del precio de los combustibles, merced a un acuerdo con el FMI, acuerdo que está vigente y que vence este año por $6.500 millones, que prevé justamente alzas de impuestos, eliminación de subsidios y la eliminación de la cobertura de ayudas sociales. Hoy por hoy esta manifestación tiene mucho el tono de aquellos eventos. Cuando vos mencionás Chile, Perú y Colombia, sí, mencionás ejemplos de sociedades que movilizadas propugnan cambios, o sea, pero luego de tensiones acumuladas a lo largo del tiempo. Esta bien puede ser una de estas situaciones. Yo creo que el gobierno de Guillermo Lasso mira estos ejemplos con atención en términos de no lo que puede pasar. El gobierno de Guillermo Lasso está en sus mínimos históricos de popularidad también. Me parece que hay una cuestión que se está dando, sobre todo en el mundo andino, Chile, Perú, Colombia, una mayor movilización de sectores sociales que anteriormente no se movilizaban, y acá tengo que excluir a la CONAIE. La CONAIE es un sector que tiene capacidad política y capacidad de movilización, tiene capacidad de presión como para llevar esto a muchos días más, pero hay sectores que comienzan también a adquirir alguna identidad política y la llevan a la manifestación, y esto tal vez sea uno de los puntos en común, tal vez el más importante entre todos los ejemplos que llegué a escuchar que dijiste. Bueno, Emilio, la situación política a veces va demasiado detrás, o las decisiones políticas van demasiado detrás de lo que son los reclamos sociales de una Latinoamérica muy desigual, que ya viene evidenciando que hay estructuras políticas, sociales, educativas, sanitarias, que no están a la altura de las circunstancias, y Ecuador es un ejemplo en esta realidad. ¿Cómo puede impactar lo que está sucediendo en Ecuador en el resto de Sudamérica, en el resto de Latinoamérica y en los movimientos sociales que ya se han expresado sobre esta desigualdad, Emilio? A ver, una vez más, si preguntaste cómo puede impactar lo que está sucediendo en la región, probablemente, porque no te escuché. Sí. Bien, me parece que el ejemplo de Ecuador puede impactar en términos de lo siguiente. Gran parte de lo que está ocurriendo en Ecuador, más allá de los errores del gobierno de Lasso y las promesas incumplidas del gobierno de Lasso, en el sector sanitario no tanto, a pesar del deterioro del sistema de salud, hablo de el único éxito palpable del gobierno Lasso, que es la vacunación contra la COVID-19. A mí me parece que estamos viendo una serie de eventos que se explican tanto por estos factores internos, los reclamos de la CONAIE que no se circunscriben al sector salud, pero se circunscriben al sector de los productos básicos, el aumento de precio del plátano, del arroz, forman parte también de un combo allí, y el aumento del petróleo y del gas. Y esto tiene que ver específicamente con la guerra entre Rusia y Ucrania también, que está pasando en todo el mundo. Ecuador también vive los coletazos de esto, y me parece que hay que plantearse seriamente que estamos viviendo una crisis global imprevisible y que aparentemente va a peor. Con lo cual, me parece que la región está también viviendo estos coletazos. Del lado de lo social, la pandemia ha dejado puesto blanco sobre negro a las diferentes fracturas sociales que se vivían en estos países, sobre todo, y que se contraponían a situaciones políticas.
Bueno, tenemos allí alguna dificultad en la conexión, pero lo más importante lo ha podido señalar Emilio Ordóñez, analista internacional, la situación que se vive allí en Ecuador.